quiero pedirle que se ponga de pie. Abra su Biblia y vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria al Señor. Los Hechos, busque el capítulo 2, versículo 37 y 38. En esta noche aquí nos permite el Señor poder dar lectura a la Sagrada Escritura. Cuando tenga el versículo y el capítulo, diga un fuerte amén para leer la palabra. ¿Lo encontramos todos, verdad, hermano? Bien. La palabra del Señor lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Sentarse, iglesia amada. Bien, hermanos, la necesidad de ser bautizado, el tema que quiero presentarle esta noche, bajo el cual también vamos a meditar, hermanos. Como sabemos, el bautismo, hermanos, que nos corresponde, como dice la palabra del Señor, es el que nos hace salvos. Esta noche, con la ayuda de Dios, auxiliado del Espíritu Santo, vamos a escuchar una enseñanza muy diferente a la que siempre hemos oído. Por supuesto, la iglesia ya está enseñada, pero hoy vamos a sellar, como decimos, con broche de oro, ¿verdad? Para que nuestros hermanos y hermanas pues estén conscientes de el paso, ese paso de bendición, ese paso de prosperidad y de crecimiento en la obra que ellos van a dar. Fíjense que el bautismo es un acto tan glorioso, hermanos, que la persona que decide dar este paso está demostrando que él de verdad quiere poner en práctica toda la enseñanza que encontramos de nuestro Señor Jesucristo en esta Sagrada Escritura. El bautismo es un acto de obediencia que demuestra nuestra entrega, hermano. Nuestra entrega, no con reservas, sino en su totalidad. Una entrega del ser humano hacia su creador, a Dios que lo creó, que lo creó con el propósito que el ser humano le rinda a él alabanza, que lo reconozca como su Señor y Salvador. También demuestra, hermano, la disposición del cristiano para practicar las enseñanzas que están escritas en este sagrado libro. Si nosotros queremos aprender qué es lo que Dios quiere de nosotros, lea la Biblia y aquí encontramos todos los consejos, hermano. Todas las instrucciones que Dios, hermano, nos ha dejado para que podamos garantizar nuestra comunión con Él, nuestra salvación de nuestra alma, hermano. El propósito del cristiano al venir al Evangelio es ser salvos. ¿Cuántos estamos conscientes que el propósito es de ser salvos, hermano? La salvación económicamente es gratuita, pero tiene un precio, no económico, sino un precio espiritual. Y ese precio es renunciar. Un precio sacrificial. Renunciar a todas aquellas obras malas que estaban en nosotros. Aquellas prácticas, aquellas acciones que
ofenden a Dios. Es importante que, hermanos, el cristiano esté consciente, porque esta enseñanza no solamente es para los que se van a bautizar, no, también es para mí. También es para mis hermanos que ya están casados, mis hermanas que ya están casadas, y matrimoniadas, también matrimoniados. Para todos es la enseñanza. Para el anciano, para el joven, para los que ya tenemos uso de razón. El bautismo, como le digo, es el acto de obediencia, hermano, que el hombre demuestra que está convencido que sin obedecer a Dios no podemos ser salvos. Por eso Cristo dijo: el que crea en mí y sea bautizado, este será salvo. Fíjese que algunos hermanos le agregan algo, pero es importante porque la Biblia también lo dice. Lo dice allá en Apocalipsis, ¿verdad? El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Cualquiera puede creer, cualquiera puede recibir a Cristo, pero la perseverancia es la vida nueva que el cristiano debe de llevar, hermano. Entonces estamos conscientes de que es importante poner en práctica la obediencia. Jesucristo nos enseña en su palabra que debemos llevar este mensaje también, hermano, a diferentes lugares, llamando a las almas al arrepentimiento. Y aún nosotros mismos también debemos de hacerlo creyendo en Jesucristo y ya siendo bautizados también en agua para ser salvos. Porque ¿cómo le voy a hablar yo del bautismo a usted si yo estoy rebelde para ser bautizado? No estoy apto para enseñarle y hablarle acerca del bautismo en agua si yo estoy desobedeciendo ese glorioso mandato. Para poder llevar este mensaje es necesario permitirle a Dios que nos capacite, que Él ordene nuestras vidas. Porque, como le digo, cualquiera puede creer, pero de la forma en que generalmente se cree o se entiende la palabra creer. Por ejemplo, yo creo que existe hermano Marco, porque lo estoy viendo. ¿Cuántos creemos que existe Jesucristo y su Padre? El Espíritu Santo. Amén, creemos. Esa es una forma de creer. Pero cuando Cristo dice el que cree en mí, no está hablando que creamos en su existencia, sino creer a su mensaje, a su palabra. Amén. Significa, hermanos, que cuando el cristiano se entrega, se rinde a Cristo Jesús de Nazaret, desde ese momento el cristiano debe de seguir esos pasos de obediencia del creyente, por decirlo así. De hecho nos llamamos creyentes, ¿verdad? Porque creemos al mensaje de Cristo. Por ejemplo, yo le pido cierta información a mi hermano Marcos o a mi hermana Milagro, y la hermana me da una información que yo le creo que no me está mintiendo, y yo sigo las recomendaciones según la información que nuestra hermana me está dando. ¿Por qué? Porque le creo, porque sé que no me está mintiendo, ¿verdad? O sea, un ejemplo como para que comprendamos mejor el concepto de la palabra creer en Cristo.
Entonces, teniendo claro esto, hermanos, que creer en Cristo no es creer en su existencia, sino estar dispuesto a someterse a la palabra de Dios, significa que vamos a llevar a cabo cada instrucción de la palabra de Cristo, que tenemos que estar dispuestos a obedecer lo que Él nos enseña a través de la palabra, hermano, que Él ha dejado escrita. Fíjense que el Señor les dijo en Marcos 16, 15 y 16 les dijo y les dijo: ir por todo el mundo y predicad, oiga, y predicad el evangelio a toda criatura. Primer mandato. Primer mandato. Si los apóstoles no hubiesen creído en Cristo, no hubiesen salido a predicar. Al principio les costó, porque sí les costó creer en Cristo. Cuando el Señor había sido ya sepultado, Pedro perdió la credibilidad en Cristo y se fue otra vez a agarrar las redes. ¿Ya? Sacó el cayuco, ¿ya?, o su barco. Y luego le preguntaron los hermanos: bueno, hermano Pedro, ¿usted para dónde va? A pescar voy, le dijo Pedro. Vamos también nosotros, dijeron ellos. Mire, por eso es, hermano, que quiere cuidado dirigir la obra del Señor. O sea, tenemos que dejarnos guiar por Él para poderla dirigir como Dios quiere. Tenemos que ser creyentes verdaderos. Cuando Pedro tomó la decisión de ir a pescar, ellos dijeron: también nosotros vamos. Pero cuando ya andaban pescando, mire, toda la noche amanecieron clareados, con los ojos chelosos, con ardor en el estómago, porque en la madrugada es lo primero que daba, hermano. Ardor por el hambre que se siente en la madrugada, más el frío, y no habían pescado nada. Oiga, la falta de credibilidad o el no ser creyente en Cristo no trae bendición a la vida de la persona, le evita la bendición. Entonces dice que cuando ellos vieron hacia la playa, vieron a un varón que andaba por allí, ¿verdad? Y dijeron uno: yo creo que ese es el maestro que anda allí. Y entonces Pedro, cuando oyó eso, tuvo miedo y se avienta al agua. Es que mire, hermano, fíjese que cuando usted está desobedeciendo a Dios, cuando yo estoy desobedeciendo a Dios, mi conciencia me lo dicta. ¿Sí? La conciencia es nuestro juez y nos indica cuando estamos haciendo lo correcto o cuando estamos haciendo lo que no es correcto. Entonces es ahí cuando ya comenzamos a sentir vergüenza cuando vemos a los hermanos, porque quizás nadie lo ha visto pecar, pero allá adentro hay algo, que nos dice: mira, no seas hipócrita, hombre, no seas fingidor, mira el hermano cómo te saluda y todo, y mira vos lo que acabas de hacer, ¿verdad? Entonces dice que cuando salieron a la playa, el maestro, sin haberse metido, ya tenía un pescadito allí, dice, bien asadito, miren. En las ascuas lo había asadito, lo tenía el Señor, comiendo bien saludable estaba el maestro. Y les dio de comer a ellos también. Les dio de comer. Y luego, hermanos, el Señor le dice: Pedro, ¿me amas más que a todos estos? Oiga la pregunta. Pedro, ¿me ama más que a todos estos? Sí, Señor, le dijo Pedro. Te amo, le dijo.
La segunda vez le pregunta al Señor: Pedro, ¿me amas más que a todos estos? Sí, Señor, te amo. Mire, a veces las palabras salen pero vacías, hermano. El Señor no le sintió nadita de sabor a Pedro. Como cuando el hermano anda en la pura carne, ¿verdad? Hasta cuando lo saluda a usted le siente la... Como dicen algunas hermanas, las vibras tienen, las malas vibras tienen las hermanas, ¿verdad? Se siente el olor a carne, hermano, cruda. No hay conexión, no hay comunicación del Espíritu allí. Tan simple, tan insípido ese saludo. Y el Señor, como queriéndole decir: mira, Pedro, no seas mentiroso, háblame con la verdad, hombre. Y además, más que todos estos. Y Pedro le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que te estaba mintiendo, Señor, le dijo Pedro. Tú sabes que no estaba hablando de verdad, Señor. Entonces el Señor le dijo: si quieres agradarme, apacienta mis corderos. Oiga, apacienta mis corderos. Pedro había dejado de creer en el mensaje. Pero hermanos, cuando Dios nos ama, Él siempre nos reprende. Dios siempre nos habla a través de alguna persona, a través de la esposa o del esposo, y a través también de esta sagrada palabra que estamos oyendo hoy. Hermanos, si somos creyentes, vamos a seguir practicando las instrucciones, porque el propósito de esta enseñanza, hermanos, es que conozcamos la necesidad del bautismo en todo cristiano. ¿Por qué es necesario que el cristiano, hermano, después de arrepentirse, debe ser bautizado en agua? ¿Por qué? Hermano, ahora quiero que prestemos atención, ¿verdad?, a la enseñanza, para que podamos comprender por qué es necesario el bautismo. Es una necesidad básica y vital en la vida de todo cristiano, hermano. Y es que, hermano, fíjese que, en primer lugar, el bautismo no es una invención del hombre. El bautismo es un mandamiento de nuestro Señor. O sea, el bautismo, hermano, no es un invento de los predicadores del Evangelio. El bautismo tampoco es una imposición de los predicadores. Bautícese, hermano, bautícese. No, si nosotros le predicamos y le decimos que se bautice, es porque en usted el bautismo es necesario, hermano y hermana. Y si nosotros no lo predicamos, no estamos cumpliendo con el mensaje de Cristo. Pero nosotros deseamos y anhelamos cumplir el mensaje del Señor. Vayan por todo el mundo, prediquen este evangelio a toda criatura, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles, dijo el Señor, todas estas cosas que yo les he enseñado. Oiga, hermano, la necesidad del bautismo es tan real que aún Jesucristo nos dio ejemplo de cómo debe ser el bautismo. Cuando la Biblia nos expresa una fe, un Dios y un bautismo, no se está refiriendo a como tradicionalmente nosotros hemos escuchado. Cuando habla de un solo bautismo, hay personas que se bautizaron pero ni siquiera saben que fueron a las aguas. Entonces, ese bautismo, por ende, no cuenta. Entonces, cuando la Biblia nos dice un solo bautismo, se refiere a la forma única de hacerlo. Que no hay otro bautismo aparte de ser sumergido en agua. Deja Juan, le dijo el Señor, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, porque a veces es necesario hacer el trabajo en el cristiano de cero, hermano. De cero.
para que comience de verdad a dar frutos en la obra del Señor. Entonces, hermano, queda claro esto, ¿verdad? Ese concepto. Porque el rebautismo en el Evangelio no existe. Ni rebautismo, porque no lo encontramos, pues. Es como hablar de recasamiento. Tampoco no tenemos base bíblica, porque en la Biblia no encontramos esa palabra, recasamiento. Pero claro, lo que a veces nos pasa, nos sucedía a nosotros es que nos quedamos repitiendo como el perico, ¿verdad? Lo que oíamos de los predicadores. Allí nos quedábamos repitiendo y no había base. Por ejemplo, solo como por poner un ejemplo, a veces en las presentaciones de matrimonio se escucha: por tanto, lo que Dios juntó no lo aparte el hombre, solo la muerte. Antibíblico, porque la Biblia no dice solo la muerte, solamente dice: por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, y punto, hasta allí. Solo la muerte viene de la católica, eso lo dice el católico, ¿no? Entonces, hermano, igual que el bautismo. Entonces, estamos viendo por qué la necesidad del bautismo. Y si, en primer lugar, hermanos, es un mandato. Oiga, ¿qué es un mandato? Una orden enérgica, tajante. Es una orden que nosotros no podemos modificar, ni podemos evadirla. Si es una orden de nuestro Señor, ¿sabe qué quiere decir Señor? Mi amo, mi dueño. Y dijo mi Señor Jesucristo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no me obedecéis? Dijo el Señor. ¿Por qué? Hermano, el bautismo es una demostración de la obediencia que usted está practicando en la obra del Señor, hermano. Dele ofrenda de palmas al Señor si lo desea. Entonces, si es un mandato, significa que el bautismo no es una opción de la persona que ha creído en Jesucristo. No es una opción, o no debe de ser una decisión cuando yo quiera. Estamos mal. Porque, hermano, mire, el bautismo ha sido tan tergiversado que los predicadores se encargaron de meternos miedo para el bautismo. Se encargaron de que le tuviéramos más miedo al bautismo que al sacrificio o que al pecado, por decirlo así. Se encargaron a decirnos que mientras somos cristianos, hemos creído en Cristo, pero si no somos bautizados, no es problema, usted puede pecar. Así nos enseñaron, y así enseñan muchos. Si alguien quiere reconciliarse, le pregunta: ¿pero usted ya es bautizado? Fíjese que ya son. Pues no puede, le dice. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos poniendo como más sublime las aguas de un río que la sangre bendita de Jesucristo, hermano. No podemos cometer ese error. La Biblia dice que es la sangre de Jesucristo, su Hijo, la que nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Gloria al Señor. No son las aguas de un río, no son las aguas del mar o las aguas de un lago. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de pecado. Significa que cuando usted va al bautismo, usted ya tiene que ir lavado de todo pecado. Ya tiene que ir sin pecado, porque usted tiene que ir practicando ya la justicia en Cristo Jesús de Nazaret. Porque cuando la persona va a las aguas creyendo que iban a ser borrados los pecados, el mismo pecador va a salir.
el mismo pecador va a salir. Si usted cree que son las aguas del río la que le limpian los pecados, no, hermano, ese es un error y hasta una blasfemia. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Dice la Biblia que Dios el Padre es el que nos santificó. Él es el que nos justificó. Él es el que nos redimió mediante la sangre de Cristo su Hijo, dice la Biblia. Entonces, entendiendo esto, es importante que usted se dé cuenta que por qué usted le va a tener miedo al bautismo. Es que a saber si voy a perseverar y me bautizo. El bautismo es un acto de obediencia, porque es un mandato. Y cuando usted se bautiza, usted está obedeciendo a la palabra de Cristo. Entonces, si, hermano, si no es una opción de la persona que ha creído en Jesucristo, es un compromiso, pues, más bien dicho. Porque si no es opción, porque como si es un mandamiento, no es opción, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que hemos adquirido un compromiso con Cristo el día que nos rendimos a Él. Y ese compromiso es de llevar a la práctica toda la enseñanza que Él nos ha dejado a través de su palabra. Es un compromiso que debemos de cumplir en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, no es una opción de las personas que quieren ser salvas, pues, sino una, prácticamente, por decírselo así, más claro, es una obligación. Por supuesto, obligación que no incomoda. Es una obligación que trae paz y tranquilidad a nuestra vida. Es una obligación que trae satisfacción a nuestro ser, porque hemos cumplido con todo lo que Dios nos está mandando a través de la palabra, hermano. ¿Cuánto nos gozamos en el Señor, iglesia amada? Dele alabanzas al Señor, hermano. Y esta obligación requiere el reconocimiento del cumplimiento. Estamos aquí, ¿verdad, hermano? Esta obligación requiere el reconocimiento del cumplimiento de todos los requisitos que nos demanda Dios a través de su palabra. Y el primer requisito es creer. ¿Por qué? Porque si no le creemos, no damos un paso adelante. No se avance en la obra del Señor. Por eso aquel apóstol, ¿verdad? Felipe, cuando se encontró con aquel hombre, le explicó el evangelio. La Biblia dice que entonces Felipe, abriendo su boca, dice, y comenzando desde esa escritura que iba leyendo el eunuco, él iba leyendo aquella escritura del profeta Isaías que dice: como cordero mudo fue llevado al matadero, y como oveja delante de los que le iban a trasquilar, enmudeció y no abrió su boca. Esas palabras penetraron al corazón del eunuco, conmovieron las fibras de su corazón, y él iba preguntándose: ¿y a quién se refería este profeta? ¿De quién estaría hablando? ¿Estaría hablando de él mismo? Se preguntaba. Entonces el Espíritu Santo llega donde Felipe y le dice: Felipe, acércate a ese carruaje. Ese hombre va leyendo y no entiende lo que lee, explícale. Se acerca Felipe y aquel hombre iba con aquel rollo, leyéndolo. Y le dice Felipe: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo lo voy a entender?, le dijo el etíope.
si no hay quien me lo explique. Por eso el compromiso nuestro es explicarle el Evangelio. Si no hay quien me lo explique. Entonces dice que Felipe, abriendo su boca, comenzó a enseñarle, dice, desde esa escritura, y le anunció el Evangelio de Jesús. Y leyendo por el camino, llegaron, dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice o que yo sea bautizado? Oiga, en el mismo momento que le explicó Felipe el mensaje, ¿qué impide que yo me bautice? Aquí podemos nosotros notar otro de los errores humanos que cometemos nosotros en contra de la palabra del Señor. ¿En qué parte hemos encontrado que hay que dar primero, hay que perseverar tantos meses para después bautizarme? No, es que Juan le dijo a aquellas generaciones de víboras, den frutos dignos de arrepentimiento. Pues sí, lo que le estaba diciendo, que desde ese momento comenzaran, que se bautizaran y que se limpiaran y se arrepintieran de todo corazón, y que ya comenzaran a dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, hermano, pero veamos la Biblia, veamos lo que nos dice, lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Que Felipe, después, en ese momento, después que él hubo explicado el libro del profeta Isaías, dice que le preguntó, el eunuco le pregunta: ¿y qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua, le dijo. Aquí hay otra enseñanza. Felipe no le dijo: no, controlate, eunuco. No, controlate, no te emociones mucho. Espérese, vamos a ver un tiempo primero para ver qué tal usted persevera. Primero pídele al Señor que le revele el bautismo. ¡Qué errorazo, hermano! No es error, es horrorazo. Eso es no conocer la palabra. Es que le voy a pedir al Señor que me revele el bautismo, hermano. Gran error. Si aquí no le está diciendo, pues. Si la Biblia le estamos explicando que es un mandamiento. Como que la madre de familia le diga a su hijo: mira, quiero que me ayudes con tanto, hablando económicamente, y que el hijo le diga: permítame, mamá, le voy a pedir revelación al Señor primero. ¿Verdad que eso se oye absurdo? ¿Verdad que se escucha absurdo eso? ¿Por qué? Porque es un mandamiento también. Sí, porque esa es una forma de honrar a los padres, ayudándoles en sus necesidades. Aquellos decían: esta ofrenda, madre, no se la puedo dar. Lo que usted me está pidiendo no se lo puedo dar, porque esto yo ya se lo prometí a Dios como ofrenda. Hipócrita, les dijo el Señor. Ustedes invalidan el mandamiento por establecer los suyos propios, dijo el Señor. Si es un mandamiento con promesa, entonces no se puede estar como provocando a Dios: Señor, muéstrame si me tengo que bautizar, revélame, Señor. Y sabe, mire, Dios como es tan lindo, ¿verdad? Él conoce hasta nuestras niñerías a veces, que a veces estamos como niños, ¿verdad? Él lo va a mostrar, pues, dice el Señor. Y en la noche está llegando el hermano, ¿verdad? Un hermano que contó el sueño, ¿verdad? Que él estaba pidiendo al Señor que él se quería bautizar, dice. Y en la noche estaba soñando que estaban en el lago de Apulo bautizando. Y entonces dice que le dijeron: ¿y usted se quiere bautizar? Sí, agarren entre dos, pues, y traigan, no van a bautizarlo. O sea, claro, Dios le pudo haber mostrado el sueño, porque Dios no es como nosotros, criticones, juzgones,
¿verdad? No, Dios es perfecto en todo, hermano. ¿Sí? O sea, pero lo que quiero que entendamos es que el bautismo ni se le debe de temer ni pedirle señal a Dios, porque es un mandamiento, hermano, es un mandato de Dios. Tenemos que hacerlo, pues, porque es una necesidad de nuestras vidas. Entonces, decirle al hermano que tiene que perseverar 6 meses o 1 año, 9 meses, eso es ponerlo en riesgo. Eso es ponerlo en riesgo. Porque si en eso le pasa un accidente, él quiso bautizarse, pero aún, mire, han habido predicadores, líderes de iglesia que le han negado el bautismo a sus miembros y caprichosamente no los han bautizado. Es que yo no quiero ser culpable, dice, de esa sangre. Y ya lo está haciendo, desde el momento en que le está negando el bautismo, lo está haciendo. Ahora, del testimonio de la persona, ahí yo no tengo que meterme en el testimonio de la persona. Es él, es nuestro hermano Marquito, es nuestra hermana Milagro, es nuestra hermana Neidi. Son ellos los que tienen que cuidar de su testimonio, de su relación con Dios. Amén. Yo ya no tengo nada que ver allí. Mi deber es darle el mensaje de la palabra del Señor, predicarle a dónde va si anda de pecador, y predicarle a dónde va si obedece a Cristo. Pero no podemos temblar. Ay, no, y qué tal si me bautizo y peco. Sí, o sea, desde ese momento usted está testificando que usted le tiembla al pecado todavía, que usted se arrodilla ante el pecado todavía. Es que, mire, hay otro pero, que a veces nos decían a nosotros: hermano, usted todavía no está capacitado para el bautismo, usted no está capacitado, y por eso muchas veces se le mata el deseo al hermano. ¿Sí? ¿En dónde nos dice la Biblia que la persona tiene que ser capacitada para bautizarse? ¿A dónde? Tremendo. Si aquí nos está diciendo claramente que en ese mismo momento el eunuco le dijo a Felipe: aquí hay agua, bautízame. Entonces Felipe solo le presenta el requisito. El requisito, ¿cuál es el requisito? Dice la Biblia que él le dijo, en primer lugar, si crees, oiga, si crees de todo corazón, digámoslo más claro, si estás dispuesto a someterte a la palabra de Dios con todo el corazón, bien puedes. Pero si tienes reservas ahorita en el corazón, como quien dice: pero esto no lo puedo dejar, yo me voy a bautizar, pero esto no. Esto que Chepe Garrote me sigue llamando, yo le voy a atender la llamada. Lo importante es que los ancianos no me den cuenta. Ya, yo me voy a bautizar, pero esto otro no lo puedo dejar. ¿Ah? La envidia no la voy a dejar, porque así soy yo, así es mi carácter. La hipocresía, el odio, el fingimiento no lo puedo dejar, porque así es mi carácter. No. O sea, estamos hablando que creer a la palabra es someterse a los cambios que requiere la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. En Cristo todas son hechas nuevas. Si era un picaflor, hay que cortarle el piquito, ¿verdad? Ahí a ese gorrioncito, ¿ya? Que le gustaba andar de flor en flor sacando miel.
¿Qué será? ¿Por qué no se quiere bautizar, pues? Entonces, dice, si crees de todo corazón, bien puedes, le dijo. Entonces, estamos dispuestos a someternos a la palabra, ¿verdad, hermanos? Amén. Luego, hermanos, segundo requisito, dice, es arrepentirse. Primero creer al mensaje. Primer paso. El segundo paso es arrepentirse, o sea, renunciar a mi naturaleza pecaminosa, al viejo hombre. Es renunciar a todas aquellas cosas que produce esta naturaleza. Deseos de los ojos, la soberbia de la vida, el orgullo. Sí, yo me voy a bautizar, me voy a congregar y todo, pero yo solo voy a ir al culto, solo el domingo. Bueno, nosotros somos claros con los hermanos y les decimos, nosotros o sea, comprendemos las condiciones de cada quien. Si yo trabajo con un patrón, no podemos decirle al hermano, oh, congregue siempre. No, porque el hermano está bajo de autoridad de un patrón que no depende de él. Pero si yo trabajo propio, si Dios me ha bendecido con un trabajo, aunque sea de vender tomatitos, pero estoy siendo bendecido. Yo conocí a un hermano que de vender repollos, pepinos, tomates, chiles verdes, de toda clase de verdura ahí, una casa, 2 plantas del hermano. ¿Sí? Y andaba el mejor carro de la iglesia. ¿Sí? ¿Lo conoce, hermano? Cuando Dios nos va a bendecir de los negocios más humildes. Porque la bendición no está en lo que usted hace. La bendición está en la obediencia a la palabra del Señor, hermano. Ahí está la bendición. Entonces, o sea, cuando yo le hablo sin reservas, es que no vamos a dejar nada del mundo aquí. Vamos a vaciar el corazón por completo de todo eso, del materialismo. Claro, todos necesitamos trabajar porque necesitamos comer, ¿verdad? Pero tenemos que siempre hacer hasta lo imposible por congregarnos. Amén. La Biblia nos enseña y nos recomienda. Vean que ninguno de ustedes deje de congregarse, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, hermano, arrepentirse es renunciar a mi yo. Y luego dice convertirse. Tercer requisito, convertirse. ¿Qué es convertirse? Ya es la regeneración. Si yo renuncié a lo viejo, tengo que presentar algo nuevo. Amén. Vestirme del nuevo hombre, que es creado según la imagen de Dios, dice la Biblia. Dice Romanos 6, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? De ninguna manera, dice la Biblia. No se puede. Porque los que ya estamos en Cristo, ya no podemos vivir en el pecado. Es porque, oiga bien, los que hemos sido bautizados en Cristo, dice, ¿cómo podemos seguir en el pecado? Bautizados en Cristo. O sea, primero necesitamos ser bautizados en Cristo para después ser bautizados en agua, que son dos bautismos muy diferentes. Ser bautizados en Cristo es como lo que dice allá la Biblia respecto a Moisés y al pueblo. No ignoréis, hermanos, dije Pablo, ¿verdad? Los hermanos Corintios, me parece, que nuestros hermanos, hablando del pueblo de Israel que salió de Egipto, que nuestros hermanos todos estuvieron bajo la nube y todos ellos pasaron la mar
Y todos fueron bautizados, y todos en Moisés, dice, oiga, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. ¿Por qué fueron bautizados en Moisés? No dice por Moisés, ¿verdad? Como que Moisés los bautizó, no, sino que todos en Moisés fueron bautizados. Significa que ellos se sometieron al servicio de Moisés, al liderazgo de Moisés. Esto también se llama bautismo. Si hemos sido bautizados en Cristo, ya no podemos seguir pecando, porque hemos sido muertos al pecado y hemos resucitado en una vida nueva para vivir con Cristo y para Cristo. Por eso Pedro mismo también le dice a los hermanos, bueno, a los oyentes que estaban oyendo el mensaje evangelístico que él estaba dando, les dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué precioso, hermano. Tiempos de refrigerio. ¿No quiere usted padecer necesidades, calamidades en la vida? Necesitamos despojarnos por completo. Si ustedes están dispuestos a someterse a la palabra de todo corazón, bien pueden. Y no les impedimos el bautismo porque no podemos. Cuidar de su salvación depende de usted. Depende de usted. Nuestro deber es prepararlos para la salvación, para la vida eterna. Porque la Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no quiere que usted se pierda. Y por eso aquí hemos visto hoy, esta noche, así brevemente, porque solo hemos visto nada más, ¿verdad? Un punto, por decirlo así, que es el punto de la credibilidad, de ser creyentes a la palabra del Señor, porque es una necesidad en nuestra vida. Y también es importante, hermano y hermana, que ya no le tenga miedo al bautismo. Si el bautismo no es para condenación, no. Claramente dice la Biblia que el bautismo que hoy nos corresponde nos hace salvos, nos salva. Ahora, si usted desde el momento en que aceptó está practicando el pecado, si Cristo viene se condena. No significa que porque no se ha bautizado no se condena. No, si no se ha bautizado sí se condena. ¿Por qué? Porque no creyó en el bendito Hijo de Dios. No creyó en el sentido de que no puso en práctica su palabra. Fue en vano. Ahora, hay circunstancias, y con esto termino, hermanos. Hay circunstancias que son a veces inexplicables, que solamente le pertenecen a Dios. Ejemplo, en cierta ocasión un muchacho fue a quedar debajo de una rastra, jovencito, y yo iba detrás de la rastra, ¿verdad? Cuando yo vi eso, yo me bajé del carro rápido. Cuando yo llegué, me dijo el muchacho, hermano, ore por mí, me dijo. Y le digo yo, ¿quiere usted recibir a Cristo? Sí, me dijo. Y ya yo lo dirigí a través de la oración. Y sabe, fue diciendo la última palabra y se murió. Él no tuvo tiempo para bautizarse, pero creyó en Cristo. Ahora, ¿qué será de usted que ha tenido tiempo para hacerlo? Dios no lo permita. Llegar a suceder algo, habiendo tenido el tiempo para hacerlo, pero lastimosamente no tuvo la voluntad para hacerlo. No quiso hacerlo.
Ya le digo, para el bautismo no hay que pensarlo, no hay que pedir dirección, ni tampoco hay que tenerle miedo, porque es un mandamiento de Cristo.